A mí me parece que la opacidad es algo que se ha instalado en la sociedad de manera muy contundente, que es la única manera que tenemos en este momento, que estamos recibiendo, ¿no?, por parte del poder en nuestro trabajo, ¿no? O sea, por toda la manera de relacionarnos con los encargos y con la gente que produce los encargos acaba siendo como por una especie de embudo, ¿no? O sea, siempre está alejada de la posible publicitación, la posible validación a otros estamentos de la sociedad, ¿no? Yo creo que una vez que tú creas algo, ya es transparente porque está disponible de la sociedad, ¿no? Cuando haces un edificio, cuando escribes un libro, es un acto de transparencia total, ¿no? No solo a nivel social, sino moral, ¿no? Es decir, tú dispones de tu creación y la gente ya puede acceder a ella, ¿no? Yo creo que además está configurando como dos mentalidades distintas y opuestas. La transparencia, creo yo, está mucho más vinculado a una capacidad del individuo para enfrentarse a los propios dilemas, para enfrentarse a la libertad interior, mientras la opacidad procede de una tradición en Europa, de esa tradición en que se ha protegido o se ha situado a los individuos al margen de esa libertad interior, y que se ve muy bien un poco en las herencias mentales religiosas, a pesar de que ahora por Europa pues la religiosidad es quizá mínima en el terreno popular, pero es evidente que en el mundo nórdico la reforma protestante llevó a una necesidad del individuo de enfrentarse, por ejemplo, con la lectura de la Biblia, una cosa directa, mientras en el mundo católico todo el aparato litúrgico, organizativo, etcétera, fue tendente a mantener grados muy importantes de mediación opaca. Entonces, esto ha conformado dos elementos bastante opuestos. A mí, por ejemplo, me llama la atención que en los informes de educación, que para España acostumbran a ser catastróficos, pero sobre todo lo son en dos cosas: en matemáticas y en comprensión lectora. Porque en los dos casos se trata de viajes individuales. Tú con un problema matemático no lo puedes guiar desde el punto de vista gregario. Tienes que ir tomando lecciones de cada dilema. Avanzar en un libro es también un viaje en el cual tú tienes que ir tomando decisiones, interpretaciones. En cambio, lo opaco, creo yo que casa muy bien con lo gregario. Y eso, desde el punto de vista del poder, pues lleva a estructuras altamente mediatizadas. Y desde el punto de vista de la relación del poder con la creatividad, pues lleva, pienso yo, a una primacía de la cultura como espectáculo, como exhibición, como algo que hay que poner hacia afuera, porque forma parte de esa opacidad y de ese gregarismo, y hay una escasa comprensión de la cultura como creatividad individual que debe llevar necesariamente el signo de la transparencia. Sí, esto que dices del gregarismo, ¿no? Hay una cosa que se podría interponer perfectamente a la libertad de creación individual, ¿no? En realidad, cuando tú sigues unas pautas que están socialmente aceptadas o validadas, ¿no?, porque te envuelve una cierta presencia de una cultura aprobada, en ese momento yo creo que pierdes un grado muy grande de la aproximación individual creativa. Tú has dejado de intentar acercarte al origen, ¿no?, un acto realmente profundo de intentar desvelar parte de lo que no está todavía desvelado, para comprarte un sistema en el cual hay una serie de leyes, una serie de normas que persigues muchas veces con una obediencia inconsciente, ¿no? Es como una especie de comodidad, ¿no? Entonces yo creo que el momento de la creatividad en el cual ya estás insertado, que no deja de ser creativo también, entiendo yo, estás insertado en una especie de parámetro, ¿no?, de creación que están aprobados,
ya estás perdiendo la capacidad de acercarte a algo mucho más interesante y mucho más revelador, ¿no? De cierta manera, que es salirte de las normas. Por eso me interesa mucho el tema de la rebeldía, ¿no? Salirte de las normas no por contraponerte a ellas, sino por oponer una cierta resistencia, ¿no? A algo que está como totalmente sumido y aprobado, e incluso yo diría que esa aprobación y esa validación de lo gregario, de lo grupo, es lo que hace que se vuelva automáticamente opaco, ¿no? Cualquier objeto fuera de ese grupo, ¿no? Cualquier radical libre, podemos llamarlo, se vuelve invisible. O sea, no es tanto la opacidad que siente el radical libre frente al grupo, sino que el grupo mismo ya deja de ver qué hay fuera, ¿no? Una especie de recinto de normas creativas, ¿no? En el cual ya pues, es casi imposible proponer algo. Sí, yo pienso que en ese sentido vivimos una época paradójica. Por un lado, algunos piensan que vivimos en una libertad colectiva sin precedentes, pero esa libertad colectiva está dominada por una gran carga de autocensura. En el terreno de la creación, por ejemplo, en el terreno de la arquitectura, eso yo, que no soy arquitecto, lo he percibido mucho y crecientemente en los últimos años. Hace tiempo yo tuve una vinculación directa con arquitectos a través de la revista Cuadrante de Arquitectura en Barcelona, en un momento en que esta era una revista con un consejo de redacción internacional, compuesto por arquitectos que luego han sido muy conocidos, y había una libertad de debate. Estoy refiriéndome a hace 25 años, la libertad de debate, pues muy interesante. Debate dentro del territorio de la arquitectura y debate de lo que era la arquitectura dentro de la civilización de nuestra época. Y a mí me da la impresión que ese debate, que estaba basado en niveles elevados de crítica y en niveles elevados de lo que tú has definido como rebeldía, es decir, de la capacidad de oponerse pues, al gregarismo al que aludíamos antes, se ha ido como secando. Entonces, visto por alguien que ha seguido siempre la arquitectura, pero que no soy arquitecto, visto desde fuera, a mí me da la impresión que la deriva última de la arquitectura internacional, por ejemplo, a través de todos estos montajes icónicos, que es lo mismo hacer edificios en Londres que en Dubái, que en cualquier lado, porque siempre son la consecuencia de esa progresiva opacidad y esa progresiva autocensura, en la cual el elemento crítico y el elemento rebeldía se ha ido marginando cada vez más. Y eso, evidentemente, lo hemos notado incluso en la capacidad de debate interno que hay en el territorio de la arquitectura, pero también de la arquitectura con los otros lenguajes expresivos. De la arquitectura, pienso yo que se ha ido convirtiendo muy endógena, se ha apartado de los otros lenguajes y a su vez está dominada, en cierto modo, por códigos que, por decirlo de alguna manera, son códigos mafiosos. Son códigos mafiosos. Reflejo de nuestra sociedad. Yo, en ese sentido, creo que a principios del siglo XXI lo que está en juego es una gran batalla de la que se habla poco en los periódicos y en los medios de comunicación, que es la batalla por un futuro en el cual hay una defensa de la tradición de la libertad colectiva, la democracia, que ha sido en realidad muy minoritaria en la vida del mundo, y por otro lado el modelo que podríamos llamar mafioso, tribal mafioso, que es el que se está imponiendo en todo el planeta. Entonces, dentro de ese segundo modelo en realidad no admite crítica ni admite rebeldía. Y la arquitectura se ha ido adaptando. La arquitectura, que siempre ha sido el lenguaje artístico más como la piel del poder, es la que más se ha adaptado rápidamente a esos tiempos que yo juzgo como muy peligrosos. Son tiempos en los que se roza el totalitarismo.
Yo creo que el momento este que hablamos de opacidad, ¿no? El tema de la caja negra, que está encerrado en todo, tiene que ver también con algo que decía antes de la obediencia, ¿no? Yo creo que hay una serie de normas a seguir para no generar rozamiento, que es un rozamiento que en realidad pone trabas al sistema, ¿no? En realidad te empiezas a convertir, si te comportas de una manera, digamos, resistente, ¿no? O rebelde, te empiezas a convertir en una especie de arena para el engranaje, ¿no? Yo creo que lo que hablabas del sistema mafioso, ¿no? O el sistema totalitario, también está basado o influenciado en la rapidez del beneficio, ¿no? Hay un sistema económico que necesita reglar, ¿no? Todo este sistema de producción de arquitectura para salvar la imagen del poder, de esta manera para que el poder tenga una imagen rápida y efectiva, sea por términos electorales, sea por beneficios económicos. Y esto hace que al final la arquitectura tenga que resolver, o la creación, ¿no? Por ponerlo en sentido amplio, tenga que resolver rápidamente objetos o producciones que en realidad necesitarían un tiempo mucho más dilatado, ¿no? El empujar todo esto en un tiempo muy mínimo, ¿no? Necesita que esa opacidad, ¿no? Que esa manera de hacer las cosas no sea pública, ¿no? De hecho, en sitios tipo Suiza, donde hemos trabajado, en Noruega, ¿no? Todas las batallas arquitectónicas pasan por un filtro social muy largo de debate, ¿no? Por lo cual van a ser transparentes. Podríamos discutir si está bien o no que la población genérica o toda la población decida si algo se debe construir o no, o si está bien o no, ¿no? Pues también esto vendría a hablar sobre la educación arquitectónica o creativa de la población. Pero yo creo que hay una falta esa falta de transparencia, ¿no? Que tiene la arquitectura viene dada por una aceleración en todos los sistemas de producción creativa, ¿no? O sea, produce una rapidez de demanda en la cual los arquitectos, pues, aquellos que se han plegado a la producción, lo que han hecho ha sido entrar en la caja esta perimetral, pero también descendiendo muchísimo su capacidad, lo que siempre digo, de acercarse al origen, ¿no? En el momento que no tienes tiempo, en el momento que eres capaz de implementar 5 años de tu vida en escribir un libro, el resultado es muy diferente si el libro te lo piden, o el libro, o la creación, que se ha ejecutado en 6 meses, ¿no? Entonces, esa falta de disponibilidad del tiempo es también parte de la que genera la opacidad, o viceversa, ¿no? Y la arquitectura es especialmente sensible, porque aunque esto se exige en todos los lenguajes, en la música, en la literatura, la arquitectura siempre ha tenido una visibilidad mediadora entre lo que es la ciudadanía y lo que es el poder evidente, porque es una huella física en el seno de la ciudad, y la ciudad es la neurona a través de la cual se ha organizado la civilización. Y el hecho de que el discurso progresivamente acrítico se haya apoderado de lo que podríamos llamar la última modernidad ha sido, desde mi punto de vista, demoledor. Paralelo a la pérdida también de posicionamiento crítico en otras posiciones. Algún día debería trazarse el balance de lo que ha significado en los últimos 20-25 años la imposición progresiva de un demoledor capitalismo especulativo, que es lo que ahora se llama capitalismo de casino, con la pérdida de armamento no solo intelectual o espiritual, sino también cívico, de lo que ha sido la posmodernidad llevada al extremo, es decir, la pérdida total de resistencia. Y los dos factores unidos, es decir, la retirada generalizada del discurso crítico y el asentamiento de un capitalismo que ya no era el industrial anterior que había analizado Marx, sino de un capitalismo que en un 80-85% es especulativo y que por tanto exige esta velocidad de la que tú hablabas, donde se ha detectado, seguro que se ha detectado en las obras de arte, en la música,
literatura, etcétera, pero donde se ha detectado con mayor claridad es en el mundo de la arquitectura. Sí, y esto que dices, yo creo que lleva un poco al tema de la pornografía de la arquitectura. Es decir, una película porno es una película que no necesita ninguna resistencia para ser comprendida, no tiene mensaje, es como directa, ¿no? Mientras que una película más sofisticada, ¿no? Las hay, ¿no? En todos los grados, necesita como de una complicidad con el que recibe el mensaje, un cierto esfuerzo intelectual para ser comprendida. Y eso también exige tiempo por parte de la población, ¿no? Al final, la población recibe una película, recibe un libro, recibe una arquitectura y tiene que ser capaz de absorberlo, porque esa es la meta y el mensaje en realidad, el estado del poder, como quieras llamarlo, ¿no? En el momento que no hay mensaje, es mucho más absorbible, es una película directa, es una imagen sin mensaje, cargada con toda la sofisticación aparente que uno quiera darle, pero en realidad sin profundidad. Siempre me han parecido fascinantes los escritos de León Battista Alberti, que en su momento es el primero que yo creo que comprendió de una manera clara el erotismo de la arquitectura y el hecho de que había esa tensión exquisita entre el proyecto, el medio, el lugar, la belleza, la confortabilidad, la seguridad y luego el contexto. Y eso me parece, yo no creo que el arquitecto tenga que depender del control de las opiniones de los ciudadanos, pero si una ciudad como Florencia en la época de la erección de la cúpula de Santa María de Fiore tiene a los ciudadanos entusiasmados y discutiendo, es una buena señal. En cambio ahora me da la impresión que en muchos de sus aspectos la arquitectura predominante se ha convertido en el producto pornográfico, que da lo mismo emitir en la televisión de Hong Kong que emitirlo en la televisión de Nueva York, en Madrid o donde sea, porque es siempre el mismo producto. Yo creo que en la precisión de las cosas, la precisión de la creación, está justo el elemento que produce el rozamiento. Es decir, hay algo en todo lo conocido, aprobado, estipulado, que no produce ningún rozamiento. Y en el momento que introduces esas precisiones que en realidad delatan al autor, ¿no?, de la creación, y las reconoces además de la tensión exquisita esa que eres capaz de generar, en ese momento se produce el rozamiento. Y es una cosa que a mí me fascina, porque yo he notado, ¿no?, en edificios y en proyectos que he hecho, que en realidad el aparato del Estado o las personas o el funcionario o lo que sea que encarga las cosas detecta rápidamente el lugar donde se produce ese rozamiento extraño. Entonces, esa tensión exquisita que exige que la gente piense, reflexione, se emocione con lo que está haciendo, empieza a ser peligroso, porque claro, ya no es un tema de control, ¿no?, de la población o de control de las opiniones, sino que empieza a ser un tema de reflexión. Y además yo creo que se ha producido un retroceso en la arquitectura última en uno de los campos esenciales o en el campo esencial, y es que la arquitectura es el hábitat del hombre. Y la discusión sobre la no centralidad del protagonista humano en la arquitectura a mí me parece terrorífica. Es un poco el caso opuesto de aquella famosa casa de veraneo que hizo Coderc, que la hizo poniéndose primero en el centro y que iba construyendo la casa a medida que iba estudiando las necesidades del habitante que tendría la casa, lo cual es un caso perfecto y extremo, pero que ahora se practica lo contrario. Y es lo que, en definitiva, antes he dicho que me ha producido esta sensación de conocimiento en la arquitectura que podríamos llamar nórdica, entre comillas, donde tienes la impresión de que el habitante del hábitat, sea vivienda, sea lugar de trabajo, sea lo que sea el lugar que sea, el habitante del lugar sigue siendo protagonista en el momento de construir el lugar. Que es un tema, en cambio, todo lo que esté vinculado a una arquitectura del poder y de la multiplicación de esa opacidad, no tiene ningún interés en que el individuo juegue de protagonista. Yo pienso que los arquitectos históricamente siempre han sido artistas, históricamente.
Hubo un momento en el cual en Francia, en el Alcohol de Bossard, pues nacieron los ingenieros que se separan de los artistas, y la sociedad en la que estamos ahora, que es una sociedad básicamente de producción rápida, de producción en tiempos en términos de crédito, digamos, ha hecho que toda la gente que es más pragmática y efectiva tome más preponderancia sobre la que no es más pragmática y efectiva, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que la posición del arquitecto ha sido del arquitecto tradicional, en el sentido histórico, ¿no? Esa visión de personaje que engloba muchas de las artes y muchas de las ciencias, pues ha sido absolutamente banalizada, ¿no? Pues ahora mismo cualquier equipo de arquitectura está compuesto por 20 docenas de ingenieros, unos sociólogos, expertos en acústica, expertos en tal, y aparece un señor allí que en apariencia gestiona la coordinación de todo eso, pero que ha dejado de tener una posición central en lo que es la producción de la arquitectura, ¿no?